¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de La Voz del Autor de la revista de junio de Porcinews España. Hoy ya nos acompaña también otra cara conocida de Porcinews, como es Alberto Morillo Alujas. Él es doctor en veterinaria y consultor de Test and Trials. Imagino, como digo, que ya lo conoceréis muchos de los que sois seguidores de este programa de La Voz del Autor, ya que también nos ha acompañado en otros capítulos anteriores, repasando en lo que él es un auténtico experto en la materia, como es la microbiota y la salud intestinal del lechón. Hoy ya nos acompaña aquí también para indagar, como decía antes, en el artículo de la revista de Porcineus España de junio, que recoge el nombre de prebióticos, microbiota y salud intestinal del lechón. Así que nada, Alberto, ¿qué tal estás? Muy bien, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que Gracias por todo... acompañarnos un Sí, día más. te decía que espero que todo el mundo bueno, cuando lo escuchen, claro, nosotros estamos grabando al mediodía de un viernes en España del inicio casi ya del verano. Espero que mucha gente pues pueda tener el periodo de asueto bueno este año. Y para los que les guste el fútbol, también estamos grabándolo ya una vez acabado la ¡Wow! liga. Debo decirte, para que la gente lo sepa también, Alberto es seguidor y sufridor de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha conseguido la permanencia en la Segunda División de España. Así que también enhorabuena por esa parte, Alberto. Muchas gracias, Oscar. Mantenemos buenas conversaciones acerca de la Sociedad Deportiva Huesca y de nuestro entrenador. Eso es. Entramos en materia, Alberto. Dejamos la Sociedad Deportiva Huesca de lado y entramos en materia. Entonces, en primer lugar, para contextualizar un poco lo que vamos a ir repasando durante los próximos minutos, directamente preguntarte, ¿no? Porque haces mención ya en el título del artículo. Directamente te pregunto, ¿no? ¿Qué son los prebióticos y cuáles son los principales tipos que se utilizan en la alimentación del lechón en este caso? Bueno, pues mira, los probióticos son unas sustancias que están ampliamente extendidas por la naturaleza y se usan tanto en alimentación animal como en alimentación humana, ¿no? Desde que se Ujú. descubrieron sus efectos, que ya los veremos a lo largo de la entrevista, pues son ampliamente usados, ¿no? Para definirlos, a mí me gustaría centrar en tres conceptos muy sencillos. Uno, que son sustratos no digestibles, los prebióticos no se digieren y que son selectivamente utilizados por especies bacterianas que están en el intestino. Cuidado, como estamos hablando de microbiota intestinal, están en el intestino, pero pueden estar también en otros Sí. sitios, perdón, como veremos a lo largo del artículo, ¿no? Pero en este caso, pues están en el intestino y lo que hacen va a ser intentar mejorar la salud del hospedador, en este caso los cerdos, ¿no? Entonces, ni son digeridas ni son absorbidas por el intestino, ¿vale? Los prebióticos y los fundamentales, y casi todo el mundo conoce, pues son los fructooligosacáridos o FOS, los galactooligosacáridos o GOS y la inulina, ¿no? Estos son entre los más usados que hay en alimentación de lechones. Luego también, sin desviarnos de lo que estábamos hablando ahora, Alberto, quiero preguntarte de forma así un poco más amplia, más genérica, ¿cuáles son las claves para definir también a un prebiótico, ¿no? Entonces, no sé, todo tuyo, ¿qué dirías al respecto? Sí, pues la definición, lógicamente, ha ido evolucionando a lo largo de que se han ido conociendo en los años, pues sus efectos, ¿no? Y la verdad es que con los prebióticos había una confusión tremenda. A pesar de que parezca increíble, existe una asociación internacional científica para el estudio de probióticos y prebióticos, ¿no? No solo en animales, sino también en personas, ¿no? Y en el 2017, tal como aparece en el artículo, definieron muy bien qué es un prebiótico y es lo que he estado comentando en la primera respuesta, Ujú. ¿no? Pero también se tienen que tener una serie de consideraciones, ¿no? Acerca de los prebióticos. Pueden administrarse, en este caso vía oral, que son lo que nosotros estamos trabajando en animales, porque no tiene sentido, por ejemplo, hablar en animales de aplicación tópica, cuando en personas sí que la hay, ¿no? Y también son prebióticos, ¿no? ¿Y qué hacen estos prebióticos? Pues mayoritariamente o principalmente inhiben patógenos que puedan afectar al hospedador y estimulando la inmunidad, ¿de acuerdo? Pero también pueden estimular metabolismo cardiocirculatorio, por ejemplo, en personas, ¿no? O sobre la salud mental de personas también. Hay varios trabajos y varios estudios y varios prebióticos que así lo muestran, ¿no? En los cerdos pues estamos considerando simplemente que inhiben patógenos para estimular la inmunidad. Pero estas estimulaciones deben de realizar algún cambio en los marcadores de la salud, ¿no? O síntomas. Pues, por ejemplo, disminuir diarreas. Vale, pues eso es un síntoma y podríamos considerar que esos son prebióticos, ¿no? Pero
Hay mucha controversia o hay bastante controversia a todo esto porque se han hecho muchísimas pruebas con sustancias prebióticas o posiblemente prebióticas, pero no siempre se han realizado los ensayos con unas condiciones que establece esta asociación estrictas, ¿no? Pues que tienen que Ujú, estar controladas, que tiene que haber ciegos, que tiene que claro. haber con grupos con controles negativos, etcétera. Luego también preguntarte, ¿no? ¿Cuáles son los principales, bueno, o los principios, mejor dicho, también que determinan qué sustancia es un prebiótico, ¿no? Yo creo que también es importante que la audiencia lo sepa. Efectivamente, como deducción de lo que estábamos hablando en esta anterior pregunta, pues esta asociación del estudio de prebióticos y prebióticos establece, como alguien dice, 5 puntos, como alguien dice, sine qua non, ¿no? No son sine qua non, pero son criterios, ¿no? que deben cumplirse para clasificar un ingrediente como prebiótico. El primero es que debe resistir a la digestión en la parte superior del tracto intestinal, como hemos comentado, y que lleguen intactos al intestino grueso. Allí van a ser fermentados, como comentábamos en la primera respuesta, selectivamente por las bacterias intestinales, principalmente bifidobacterias y lactobacilos, Ujú. y además esta fermentación debe llevar, como decíamos también, un cambio metabólico, ¿de acuerdo? Que induzca una mejora en la inmunidad del hospedador. Tiene que haber también un crecimiento selectivo de bacterias consideradas probióticas, como pueden ser bifidobacterias o lactobacillus, es decir, que estos prebióticos sirven para dar de comer de alguna manera a unas bacterias que van a producir unos metabolitos que son los que van a realizar la función en el hospedador. O sea que tendríamos esa serie de puntos. Luego también, Alberto, en el artículo se recoge o se habla también de la diferencia, es importante remarcarlo, entre prebióticos y no prebióticos, ¿no? Entonces, todo esto según el árbol, en este caso, de decisiones. Sí, A partir de efectivamente. ahí, ¿qué es importante? Entonces, te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué es importante conocer al respecto y cuáles dirías que son las principales diferencias entre ambos, ¿no? Entre lo que decíamos, entre prebióticos y no prebióticos. Pues mira, la diferencia es muy clara, es la fermentabilidad que tengan y la falta de digestión en el tramo superior, como estábamos comentando. Por ejemplo, los escuchantes o los oyentes del podcast que lean luego el artículo podrán ver en la figura Eso 1 es. perfectamente exactamente ese árbol de decisión que tú decías, ¿no? La clasificación, digamos, ¿qué es no prebiótico? Pues bueno, pues por ejemplo los antibióticos. Los antibióticos son sustancias que sí que afectan a la microbiota, pero no van a ser fermentados por la microbiota, lo cual nos lleva a descartarlos ya como prebióticos, ¿no? Las vitaminas, por ejemplo, Ujú. sucede exactamente lo mismo. Van a modificar la microbiota, pero no van a ser fermentadas por las bacterias que están en el intestino, en el intestino grueso de los animales. Luego hay otra serie de sustancias que están ahí a caballo, ¿no? Por ejemplo, la celulosa. ¿Es ese prebiótico o no es prebiótico? Pues mira, depende de los animales. Por ejemplo, en cerdos pequeños, en lechones, no es prebiótico porque no va a ser fermentada por las bacterias que están en el intestino. Estoy mirando que en la cámara que te veo ahí en la derecha en mi pantalla, ¿no? Entonces, decía que la celulosa no va a ser prebiótico en animales Mm, jóvenes, pero sí lo va a ser en rumiantes, por ejemplo, porque en rumiantes claro. sí que es fermentada, ¿no? Entonces, mirando todo ese cuadro de decisión, se ve perfectamente qué es y qué no es prebiótico. Es importante también remarcar, ¿eh? Hago un breve paréntesis, Alberto, lo que tú decías. Van a Sí, encontrar el link del artículo en la biografía del vídeo para que puedan ampliar todo lo que no nos da tiempo, evidentemente, ampliar en estos 10 minutos que estamos charlando y, evidentemente, pues de una forma mucho más visual también, ¿no? Mucho más cómoda para que al lector, en este caso, y bueno, sí, en este caso también al seguidor de Porcinews, pues se le haga más ameno, ¿no? Leer un artículo que, como tú decías, Alberto, es súper interesante y con todas las imágenes que lo complementan también se hace mucho más ameno, como decíamos. sí, y además luego, perdona que te interrumpa, Sí, Oscar, también como están siempre disponibles las bibliografías, quien quiera eso ampliar, es. tiene la bibliografía disponible allí completa